que no nuevamente con mi abuelo y lo voy a entrevistar por segunda vez para saber más sobre el surgimiento del terrorismo entre los años 1968 y 1980. Entonces vamos a hacer unas 9 preguntas, 8 preguntas, igual sobre el aspecto social, político, económico. Así que ya, ¿listo? ¿Duku, Muy listo? bien, ha sido un gusto, va a ser un gusto contestar nuevamente las preguntas que me hagas. Ok, ya, voy a comenzar. ¿Crees que las revueltas velasquistas tuvieron que ver con el inicio del terrorismo en el Perú? No, no, porque en realidad, eh, vamos a decir así, la revolución de la Fuerza Armada liderada por el general Velasco tuvo lugar en el año 1968. Ujú. Entonces, el terrorismo empieza, podríamos decir, vamos a decir, los gérmenes del terrorismo son anteriores a esto. Más bien podríamos en todo caso decir que la Fuerza Armada retrasó un poco la presencia del terrorismo. Ya, Bermúdez dedicó parte de su gobierno, ¿Cómo? Morales Bermúdez, sí, sí sabes Sí. quién es. Dedicó parte de su gobierno a desmantelar las reformas velasquistas, sometiéndose a los requisitos del Fondo Monetario. ¿Qué opinas sobre la aplicación de los paquetazos y crees que estos fueron necesarios? Pero no hubo un paquetazo realmente, simplemente era un retroceso de varias de las reformas. Paquetazo ocurrió más adelante en la época de Fujimori, pero ahora en esa época de Morales Bermúdez todavía. Ujú. La crisis económica del gobierno de Morales Bermúdez, los problemas sociales y la deuda externa que tenía el Perú, ¿crees que dieron paso al terrorismo y por qué? Es un poco difícil decir que eso nomás dio paso al terrorismo. En realidad, podríamos decir que el intento de Velasco y la Fuerza Armada de hacer algunos cambios era para justamente quitarle piso, como diríamos, quitarle, vamos a decir, razones para que los terroristas puedan actuar. Pero cuando Morales Bermúdez retrocede en todo lo que habían iniciado, entonces justamente con el siguiente gobierno, que es el gobierno de Belaúnde, a partir de 1980, se incrementa la violencia en el país y comienza, digamos, el terrorismo con más fuerza. Durante el gobierno de Bermúdez hubo 2 paros gracias al descontento social. El primero tenía como objetivo reclamar una mejora de la situación laboral y salarial y el segundo con un pliego más amplio. ¿Tú participaste en estos paros y crees que fueron necesarios? Muy poco, debo reconocer que muy pocas oportunidades tuve para salir a las calles para protestar. Eh, Ese es por un lado. Y por otro, la pregunta, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Si, Que si crees que fueron necesarias estas bueno, protestas. si era necesario o no, eso yo diría en general, los paros, las huelgas y los paros son derechos de los trabajadores, son derechos que están amparados en la Constitución. Entonces, cuando los trabajadores sienten que hacen reclamos y no son escuchados, entonces ellos consideran que deben, digamos, utilizar otros medios, posiblemente más agresivos, por no decir más violentos, para que puedan ser escuchados. Y a ver, los militares en ese momento apostaban por la reforma agraria que terminaría supuestamente con la desigualdad en la distribución del campo. ¿Realmente terminó con la desigualdad? ¿Hubo algún cambio notorio dentro de la sociedad peruana con esta reforma agraria? Agraria, que es entregarle la tierra, entregarle las propiedades a los campesinos, si no va acompañada de asistencia técnica y si no va acompañada de
ayuda económica y otros aspectos, obviamente es muy difícil que salga adelante. Y eso es lo que lamentablemente considero yo que ocurrió en el Perú. O sea, se entregó las propiedades a los trabajadores del campo, pero no se les enseñó cómo manejar bien, no se les dio apoyo económico, no se les dio apoyo técnico. Entonces, en realidad, la verdad es que al final, lamentablemente, fue un fracaso. Es que con la explotación de la industria petrolera en Talara y la industria de harina de pescado se pudo haber salido de la crisis económica. Por supuesto, claro, una buena reforma agraria, eh, digamos, el petróleo, vamos a decir así, bien manejado, bien explotado, conducido para obtener la gasolina, las industrias apoyadas por el gobierno, la harina de pescado como uno de los elementos más importantes para la economía del país, y después un apoyo como el que vemos ahora, por ejemplo, para cultivar campos con productos de agroexportación. O sea, estamos hablando de frutales que exportamos. El Perú realmente hubiera sido diferente y habría estado en una situación mucho mejor de la que está actualmente. El terrorismo estuvo ligado directamente al descontento de la sociedad frente a la desigualdad, por ejemplo, de la oligarquía y el pueblo. ¿Qué medidas se pudieron haber tomado para frenar el inicio del terrorismo? Bueno, en realidad los terroristas y todos los movimientos similares se basan o buscan como excusa el maltrato o la pobreza de las poblaciones. Entonces, si un gobierno ayuda a que cada vez haya menos gente en situación de pobreza, obviamente no habría un caldo de cultivo para que las ideas terroristas y las ideas, digamos, de ese tipo puedan prosperar. Entonces, yo pienso que los gobiernos de la época que tú estás hablando no han sido capaces de hacer los cambios necesarios para que, digamos, el terrorismo no tenga una base para poder desarrollarse. Actualmente podemos decir que ya no hay terrorismo, pero el problema es que la pobreza todavía sigue y si es que no se toman medidas adecuadas, puede esto explotar y nuevamente podemos encontrar casos o, digamos, casos de grupos que quieran iniciar luchas armadas. Ok, Duku, gracias. No hay de qué.